Han pasado ya 37 años y el asesinato de los marqueses de Urquijo sigue siendo uno de los crímenes más célebres de nuestra historia negra. Fue una madrugada del día 1 de agosto del año 80, cuando 3 balas acabaron con las vidas de Manuel de la Sierra, tenía entonces 55 años, y de Lourdes Urquijo, que tenía 45. Eran marqueses de Urquijo y grandes de España. Rafael Escobedo fue juzgado tiempo después como único autor y fue condenado a 53 años de cárcel. Pero un poco más tarde murió precisamente en la prisión del Dueso, en circunstancias extrañas, podemos decir. Mauricio López Roberts fue condenado después a 10 años en un segundo proceso, en el que también estuvo envuelto Javier Anastasio, pero huyó de España para evitar la prisión y bueno, hoy es un hombre libre porque el crimen ya prescribió. No vayas presumiendo por ahí. Manu Marlasque, Luis Rendueles, muy buenas tardes a los dos. Muy buenas tardes. Bueno, ponemos esta canción de Julio Iglesias, como siempre que recordamos un territorio negro vintage, para situarlo en su época, porque esta es la canción del verano de aquel en el que asesinaron a los marqueses de Urquijo. Vamos al día 1 de agosto del año 80, en esa mansión de Somosaguas, una exclusiva zona residencial de Madrid. Ahí estaban durmiendo los marqueses de Urquijo, dormían en habitaciones separadas. A la mañana siguiente se iban de viaje, se iban a Cádiz a pasar las vacaciones. Bueno, pues ahí de madrugada entran los asesinos. Y 37 años después no sabemos exactamente quiénes entraron esa noche en esa casa. La sentencia que condenó a Rafael Escobedo, recordemos, recoge aquella frase que se ha hecho muy célebre de solo o en compañía de otros. Es verdad, es verdad. Lo cierto es que los asesinos, los criminales, llegan a la casa, saltan una valla de apenas 1,5 metros, fracturan el cristal de la piscina cubierta que tenía el chalet y con un soplete revientan una puerta, acceden a la cerradura de una puerta. Suben a las habitaciones de los marqueses y allí ejecutan a Manuel de la Sierra de un certero tiro en la nuca, detrás de una oreja, y ni siquiera le dio tiempo al marqués a despertarse. En medio de ese trajín se escapa un disparo y va a parar a un armario. Ese disparo parece, todo indica que despertó a la marquesa, estaba en otra habitación, como decíais. Recibe la marquesa un primer tiro en la boca y un segundo disparo de gracia en la carótida. Siempre se pensó que la marquesa, a la que todos llamaban en la familia Marieta, había sido una víctima colateral, que no estaba previsto su asesinato aquella noche. En la casa, aquella noche, solo estaban los marqueses de Urquijo porque la criada, una mujer dominicana, tenía una relación bastante apasionada con un criado del banquero Claudio Boada que vivía muy cerca y pasaba la noche con él y volvía por la mañana. Sí. Y los respectivos señores lo aprobaban. Sí, no se enteraban. Otra historia. No se enteraban de la historia, curioso. Bueno, en las primeras horas, después del crimen, empezaron a pasar cosas raras, podemos decir. Casi desde el principio empiezan a pasar cosas muy extrañas. El administrador de los marqueses, amigo de la infancia del marqués, Diego Martínez Herrera, acude a la mansión vestido de riguroso luto. Pensemos, agosto en Madrid, y va vestido completamente de negro, aunque se supone que se entera del crimen al llegar al chalet. Es quien toma las primeras y por lo menos discutibles decisiones. Por ejemplo, ordena lavar los cuerpos de los marqueses antes de que lleguen los forenses y destruye unos cuantos documentos de la caja fuerte. A la casa, esa mañana a primera hora, llega también Miriam de la Sierra, la hija de los marqueses, y también llega su exmarido, Rafael Escobedo, Rafi. Y cuando llega Rafi, Miriam le espeta delante de todos. ¿Tú qué haces aquí? El matrimonio se había roto 6 meses antes y en el momento del crimen Miriam ya salía a tener una relación con Richard Dennis Rieu, que es conocido por todos en esta trama como Dick el americano. Con quien sigue, creo, ¿no? Con quien sigue, sí. Juan de la Sierra, el otro hijo de los marqueses, estaba en Londres en el momento del crimen. Bueno, se encuentran por tanto con los cadáveres lavados, que es una cosa que es increíble, o sea, es que no me entra en la cabeza que alguien pueda mandar a hacer eso. En fin, ¿hacia dónde se dirigieron las primeras investigaciones en ese momento? El robo se descarta casi desde inmediato, porque los asesinos no se llevan nada de la mansión. Y había mucho de valor. En el año 80 del siglo pasado, ETA estaba en pleno auge, se investigó esa vía, también se investigó a los Grapo, que cometían bastantes secuestros. Sí. Se buscaron enemigos del marqués, enemigos personales o de negocios, debido a que él gestionaba el Banco Urquijo y otros negocios, le habían convertido en uno de los tipos más ricos de España. Pero ninguna línea acababa de cuajar, así que el inspector de policía, José Romero Tamaral, que así se llamaba, quedó encargado de las investigaciones y decidió centrarse en el entorno más cercano de las víctimas. ¿Y quiénes formaban ese entorno? ¿Qué averiguó el inspector? ¿Me has dicho Romero Tamaral? Sí, José Romero Tamaral, que hoy es abogado, por cierto, dejó la policía y tiene un despacho de abogados en Pozuelo. Bueno, pues Manuel de la Sierra lo primero que descubre es que Manuel de la Sierra, el marqués, era un tipo poco entrañable, fama de tacaño entre los empleados y entre sus hijos también, entre Juan y Miriam de la Sierra. El mayordomo, el lenguaraz Vicente Díaz Romero, aportó a la policía un cuadro bastante realista de la situación que tenía en ese momento la familia. Juan de la Sierra, el hijo, el heredero,
frecuentaba un grupo de amigos, de niños ricos y ociosos, entre los que estaban Rafael Escobedo, que acabó casándose con su hermana, y Javier Anastasio, que eran dos muy buenos amigos. Las pesquisas se centraron en ese entorno y pronto descubrieron un dato muy interesante. Miguel Escobedo, el padre de Rafi, era muy aficionado al tiro olímpico y tenía varias armas a su disposición. La pistola con la que habían matado a los marqueses de Urquijo era precisamente una Star del calibre 22, que se usa mucho en competiciones de tiro. Ya. Así que el inspector Romero se fue a ver a Rafael Escobedo a una finca en Moncalvillo de Huete, en la provincia de Cuenca, donde Rafi se había retirado después del doble crimen. Pensó que era un buen lugar para hacer prácticas de tiro. Bueno, ¿y qué se encontró allí el investigador? Bueno, pues allí ese día habló de manera informal con Rafi, se trató de ganar su confianza y se fijó en que en el suelo había un montón de casquillos. Recogió más de 200 casquillos del calibre 22, que era curiosamente el mismo con el que habían asesinado a los marqueses. Varios de esos casquillos tenían exactamente las mismas marcas que presentaban los 4 casquillos recogidos en el lugar del crimen. Es decir, habían sido disparados con la misma arma del crimen, esa pistola Star del calibre 22, que cuando le preguntaron al padre Rafael Escobedo por esa pistola, él dijo a la policía que hacía tiempo que había vendido ese arma a un amigo. Las chicas tienen algo especial, las chicas son guerreras. Situando musicalmente en su época, en su momento, este crimen de los marqueses de Urquijo. Arrasaba esta canción de Coz en las radios de toda España y, bueno, pues cuando encontraron esa coincidencia en los casquillos, se supone que es cuando llevan a prisión a Rafael Escobedo, ¿no? Eso fue lo que condenó a Rafael Escobedo, 6 meses justo después del crimen. Así fue, el 8 de abril del 81. Rafael Escobedo, yerno de los marqueses de Urquijo, los dos asesinados, fue detenido en esa finca de Moncalvillo de Huete y fue trasladado a los calabozos de la Dirección General de Seguridad, entonces en la Puerta del Sol, y que hoy es la sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid, ¿no? La versión de lo que pasó allí, en las horas posteriores, difiere según quien la cuente, ¿no? Rafi lo ha contado varias veces, algunos de sus amigos también, entre ellos el abogado Marcos García Montes. Contaron que los policías dejaron desnudo a Rafi, le dejaron nada más que con los zapatos que llevaba, le hicieron hacer flexiones y por allí fueron desfilando bastantes policías que se fueron riendo de él durante varias horas, algo que niegan los agentes que le detuvieron, entre ellos el propio José Romero, que lo ha negado varias veces. Pero vamos, que lo que sí es verdad es que Rafael Escobedo parece que confesó en aquel momento. Confesó de una forma poco ortodoxa, digamos, ¿no? En una notita manuscrita simplemente escribió: yo soy culpable de la muerte de mis suegros, los marqueses de Urquijo, firmado Rafael Escobedo, ¿no? Simplemente eso, en una cuartilla que luego se perdió, como muchas otras cosas, durante el proceso judicial, ¿no? ¿Se perdió esa nota manuscrita? Sí. Escobedo contó luego que se rompió, se quebró, al ver detrás de un cristal en las dependencias policiales de la DGS a su padre, esposado, y después de que la policía le amenazase con detener también a su madre. O sea que esa confesión que ha desaparecido, por otra parte, ese papelito, ¿fue la prueba de cargo más importante contra Escobedo en el juicio? Sí, esa prueba que desapareció además en los juicios se le dio muchas vueltas porque alguien dijo, con cierto criterio, que un grafólogo podría haber analizado el estado en el que escribió esa nota Rafael Escobedo, ¿no? Claro. Por la grafía. Bueno, es que seguramente por eso desapareció la nota. Pero, sin embargo, lo cierto es que no volvió a aparecer esa nota, esa cuartilla. Lo cierto es que Rafi ratificó esa confesión ante el juez de instrucción, le asistió su abogado, un abogado que era su primo además, y 3 años después de la detención, se celebró el juicio con Rafael Escobedo como único acusado. Fue el primer gran juicio mediático de la historia de España, ¿no? Sí. Cubierto por un montón de periodistas, las pocas televisiones que había lo dieron casi en directo, y el procesado, Rafi, dijo en aquel momento, negó ser el autor de los hechos y dijo que la confesión se produjo tras un acuerdo con la policía para que dejasen en paz a sus padres, ¿no? Para que no les tocasen ni les detuviesen ni nada parecido. La defensa de Escobedo intentó rebatir la principal prueba científica, la prueba de balística, pero no se pudo someter esa prueba a contradicción porque, aunque parezca mentira, los casquillos que se recogieron en la finca de Moncalvillo de Huete también desaparecieron del juzgado en el que habían sido depositados. Sí, desaparecieron. Pero no me explico cómo pudo ser entonces condenado Escobedo a 53 años de cárcel. Fue una sentencia muy polémica y con muchas preguntas sin contestar, ¿eh? Con la famosa frase que se hizo luego mediática, diríamos ahora, ¿no? Asesinó a los marqueses de Urquijo solo o en compañía de otros, ¿no? Y hubo otra frase que en aquel juicio pronunció el fiscal Zarzalejos, en el informe de conclusiones definitivas, que también pasó a la historia, ¿no? El fiscal de acusación del Estado dijo: quizá en estos momentos otros implicados se estén riendo al ver que se han librado de la justicia.
Tremendo, tremendo. O sea que incluso los propios miembros de la justicia... Sí, esa sentencia... No se quedaron tranquilos ni a No, la gusto con sentencia la dejaba sentencia. muchas puertas abiertas, sí. y el fiscal era sabedor de que allí no estaba sentado el único culpable de la muerte de los marqueses. El caso es que de los 53 años que le cayeron, Rafael Escobedo estuvo muy pocos en la cárcel porque murió ahorcado en la celda en el año 88. Era el año en que triunfaba en España esta canción de Gabinete Caligari. Mi cielito y yo en la suite nupcial, cena para dos y el cartel de no. O sea que pasó, antes de ahorcarse, o bueno, antes de aparecer ahorcado, digamos, pasó 7 años en la cárcel. Sí, él ingresó, lo decíamos antes, después de ser detenido en abril del 81, y su cuerpo fue hallado en su celda del Dueso, en Cantabria, el 27 de julio de 1988, 4 años después de ser condenado. La versión oficial de la dirección de la prisión y de instituciones penitenciarias fue que se ahorcó de los barrotes de su celda con un trozo de sábana, pero la versión fue cuestionada siempre por el que ya era su abogado entonces, Marco García Montes, que encargó a un eminente forense, a José Antonio García Andrade, ya fallecido, un informe que desde luego sembró de dudas la muerte de Rafa. Desde luego, la firma de José Antonio García Andrade tenía mucho prestigio. ¿Qué decía ese informe? Pues sostenía que en algunas vísceras de Rafael Escobedo, sobre todo en sus pulmones, se habían encontrado elevadas dosis de cianuro y apuntaban a que ese veneno lo podía haber inhalado. Rafael Escobedo confesó en su día que se había hecho adicto a todo tipo de drogas en prisión. Pero además el doctor García Andrade lo que destacaba en el informe es que en el cadáver no había ningún signo habitual de una persona que se suicida por ahorcamiento. Es decir, no había sangre en el cerebro, no había marcas en el cuello, no había óxido en las manos de los barrotes de la ventana, no había estallido de las órbitas de los ojos, no había erección en el pene, no había eyaculación, no se había mordido la lengua tampoco, no estaba la lengua fuera de la boca. O sea, nada de lo que ocurre en un ahorcamiento apareció en el cuerpo de Rafi Escobedo. ¿Y dejó, no sé, alguna carta de suicidio o algo parecido? No dejó nada, y esto también resulta muy sorprendente porque Rafael Escobedo pasaba gran parte de su tiempo en prisión escribiendo. Incluso dejó escritas sus memorias, las memorias que tiene ahora mismo, que están en poder todavía del abogado Marcos García Montes. Igual se publican algún día. Bueno, pues Marcos ha sido prudente y no quiere, de momento. No quiere publicarlas, pero sí que me consta que están en su poder. Su testamento y casi el anuncio de su muerte lo había dejado muy pocos días antes, unas semanas antes de morir, en esta entrevista con Jesús Quintero. Cuando empecé con toda esta aventura, pues que era un chaval, ni sabía dónde estaba parado, ni sabía dónde estaba la derecha ni la izquierda, y no tenía ninguna malicia, que era ingenuo, tal vez un poco inmaduro, con cantidad de ilusiones, sano, alegre, normal. Han conseguido que hoy día pues sea eso. Es que ya no soy nada. Nada. Pues eso. Lo único que me falta ya para terminar es la cajita con la crucificación. Es conmovedor escuchar esas declaraciones, es casi un anuncio de lo que iba a pasar poco después. Yo recuerdo la polémica de que Quintero entrevistara a Rafi Escobedo en la cárcel, ¿no? Él murió como, de hecho, el único autor material del crimen, pero no como el único condenado. No, porque se siguió investigando y hubo un segundo proceso que se abrió en octubre del 83, 3 años después del crimen de los marqueses. Mauricio López Roberts, que era un aristócrata amigo de Rafael Escobedo, contó a la policía que le había entregado 25.000 pesetas a Javier Anastasio, un amigo de Escobedo, para que se escapara, que se fuera a Londres, el mismo día que detuvieron a Rafi. López Roberts fue acusado entonces de encubrimiento del crimen y Anastasio de ser el coautor del doble asesinato. Anastasio era amigo íntimo de Rafi. Lo que contó es que él se limitó a arrojar al pantano de San Juan la pistola que se empleó en el asesinato, siguiendo siempre las instrucciones de Rafael Escobedo, al que, por cierto, y eso también lo confesó, la noche del crimen, la noche del doble crimen, Anastasio llevó en coche a Somosaguas a Escobedo. López Roberts se libró de la cárcel pagando una fianza, pero Anastasio sí que entró en la cárcel, en prisión. ¿Y este segundo proceso llegó a juicio o no? Sí, lo que pasa es que Mauricio López Roberts fue el único que se sentó en el banquillo. ¿Anastasio no? No, estuvo 3 años en prisión preventiva y en cuanto salió de permiso, salió de libertad provisional, huyó de España para evitar el juicio y la casi segura condena que le iba a caer, ¿no? López Roberts fue condenado a 10 años de prisión como encubridor del crimen y según la sentencia, él conocía la implicación en el asesinato de los marqueses, tanto de Anastasio como de Escobedo, pero no la puso en conocimiento de la policía ni de la justicia. Y además, no solo animó, sino que ayudó a Anastasio a intentar huir.
Por cierto, ¿y a Javier Anastasio nunca le juzgaron? ¿No pudo ser juzgado? No, nunca. Y desde agosto de 2010 es un tipo absolutamente libre, sin ninguna cuenta pendiente con la justicia, porque el supuesto delito del que se le acusaba, el doble asesinato de los marqueses, está prescrito en España, ya no se le puede juzgar. De hecho, Anastasio está en España. Durante su fuga vivió en varios países de Sudamérica, se casó con una mujer argentina y ha sido padre de dos hijos, ya son 2 chavales adultos. Reapareció en noviembre del 2010, cuando el crimen había prescrito, en una entrevista en la revista Vanity Fair, en la que se lamentaba de no haber podido despedirse de sus padres que murieron en España mientras él estaba fuera. Entiendo entonces que ya no hay a día de hoy ninguna posibilidad de que se reabra este caso y que se arroje luz sobre el crimen de los marqueses, ¿no? Es muy complicado porque muchos protagonistas están muertos. Escobedo está muerto, Diego Martínez Herrera, el administrador, está muerto, Mauricio López Roberts murió también hace poco, Juan y Miriam de la Sierra guardan un absoluto mutismo sobre el caso y además este crimen yo creo que tiene el récord de pruebas de convicción desaparecidas. Ya hemos hablado de los casquillos. Que desaparecieron, Hemos hablado de la nota de confesión de Rafi. Que también desapareció. Incluso la pistola empleada en el crimen, que fue rescatada del fondo del pantano por los submarinistas de la policía, lograron encontrarla, desapareció del Ayuntamiento de Pelayos de la Presa. Así que ahora mismo el único protagonista que podría aportar algo de luz sobre el caso es el propio Javier Anastasio. ¿Y diríais que estaría dispuesto Anastasio ahora a buscarse problemas? Pues las últimas veces que hemos estado con Anastasio, yo diría que va a salir muy pronto en televisión. ¿Ah, sí? Va a salir pronto en televisión. Vale. Pero su versión básicamente es que es inocente y él tiene una historia del crimen, una trama financiera, ¿no?, relacionada con el Banco Urquijo, incluso el Opus Dei. Nadie sabe. Marcos García Montes, que es el abogado de Escobedo hasta que se murió, quiere presentar un recurso en el Tribunal Supremo que no tendría efectos legales, pero sí que serviría para limpiar el nombre de Escobedo si fuese inocente, ¿no? Y Anastasio es un testimonio efectivamente imprescindible para saber qué hizo o dejó de hacer Rafael Escobedo aquella noche de verano, ¿no?, cuando Miguel Ríos cantaba aquello de Santa Lucía. A menudo me recuerdas a alguien. Fue el territorio vintage de hoy con Manu Marlasca, Luis Rendueles, territorio negro sobre el crimen de los marqueses de Urquijo. Solo por el hecho de oír las canciones que estamos escuchando, uno es consciente del tiempo transcurrido, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Pero es curioso, ¿eh? Sigue siendo un caso que llama mucho la atención, que además, se ha prolongado tanto en el tiempo. Claro, yo cuando mataron a los marqueses, Luis y yo teníamos 13 años. Bueno, por ejemplo, el suicidio de Rafi sí que lo cubrí ya como periodista, porque ha tenido tanto recorrido en el tiempo este caso que es verdad que varias generaciones de periodistas hemos tratado el asunto de los marqueses. Bueno, lo primero que he pensado cuando hemos repasado que tenía el marqués 55 años y la marquesa 45, me he quedado perpleja. A que parecían mucho mayores. Hombre, yo recuerdo que cuando supimos esta noticia, para mí eran gente muy vieja, era gente muy mayor. Tenían 55 y 45 años, era una pareja muy joven. Que Rafael Escobedo, cuando es detenido, creo que tiene 23 años o algo así. Claro. Entonces... Yo le recordaba como señores mayores. Sí. Trataremos de traer a Anastasio, pero me da la sensación que tiene una exclusiva con un programa de televisión. Yo a Anastasio, las veces que habla con él y con su abogado, con Antonio García Pablos hijo, que sigue siendo el abogado de Javier Anastasio, siempre me pone la misma condición: habla de lo que quieras pero no del crimen. Y yo le digo, ¿de qué vamos a hablar entonces? El resto que pueda contar Anastasio no nos importa la más mínima, su fuga, todo lo que hizo cuando estuvo fuera. Bueno, pues en fin. Pero desde aquí le animamos a que se venga. Bueno, pues eso, a ver si lo conseguimos. Gracias a Manu Marlasca y a Luis Rendueles. Hasta la Gracias. semana que viene. Hasta luego. Hasta aquí nuestro territorio negro de hoy.